Bueno, señores y señoras, recién hablábamos con respecto a este tema que tiene que ver con la adolescencia. ¿Cómo acompañamos a los adolescentes? ¿Cómo podemos acompañar a los adolescentes en la actualidad? Yo creo que la adolescencia fue cambiando en el transcurrir de la historia de la humanidad. Bueno, hoy, ¿cómo se acompaña a un adolescente? Yo no lo sé, pero la que sabe es Rocío Linke, la licenciada en psicología. ¿Cómo estás, Ros? Bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Buen viernes. Buen viernes. Bueno, qué tema, ¿no? Sí, el de hoy. Es re difícil, porque cada vez a mí me cuesta mucho. Tengo alumnos adolescentes y confieso que no es fácil, es complicado. No es imposible, pero es complicado. ¿Cómo se hace un acompañamiento a un adolescente? Un acompañamiento óptimo, si se quiere, ¿no? Claro, bueno, a ver, primero partimos de la palabra acompañar, ¿sí? Yo elegí, hablar sobre acompañamiento porque me parece principal, la palabra acompañar remite a sostener un espacio, a tener una presencia, ¿sí? Y bueno, esta presencia justamente en este caso de los padres, progenitores o adultos, referentes, ¿sí? Que puedan acompañar justamente al adolescente en toda esta búsqueda que hacen los adolescentes de la identidad, de nuevas marcas que lo identifiquen y demás, ¿sí? Pero es importante acá sobre todo entender esta cuestión del duelo también que viven no solo los adolescentes, sino los padres en este caso. El ¿sí? duelo, como lo vimos antes, que dejan la niñez y pasan a una etapa distinta. Exacto. Y bueno, ahí es donde hablamos del duelo de los padres por este niño que ya no es niño y que empieza a ver ciertas transformaciones, ¿sí? En este adolescente. ¿Y cuál es el límite, Rocío, entre acompañar e invadir? Y bueno, cuando acompañamos, brindamos justamente presencia, ¿sí? Esa presencia que necesita el adolescente y que no tiene que ver con esto no sé si la palabra sería invadir, sino más imponer algo, ¿sí? Sino que dar lugar de sostener de una manera segura al adolescente, acompañarlo, para que pueda transitar todo este proceso y que a la vez no se sienta invadido el adolescente y no se sienta justamente que se le imponen ciertas cuestiones, porque por ahí el adolescente y justamente uno de los procesos fundamentales y a la vez más dolorosos tanto de los adolescentes como de la familia y de los padres es justamente la desacreditación de la autoridad de los padres y de los progenitores. Entonces lo que trata todo el tiempo el adolescente es tratar de separarse de lo que piensan los padres, sus ideas, y formar sus propias ideas, ¿sí? Entonces no imponer, sino justamente acompañar, hacer presencia, ¿sí? En el adolescente. Pero y a ver, ¿y cómo se hace presencia y cómo se marca la autoridad al mismo tiempo? ¿Y cómo no invadís, por ejemplo? Porque, yo me pongo a pensar y digo, no sé, ¿cómo controlo yo lo que está haciendo mi hija que es adolescente? Que sigue siendo menor y, uno tiene que estar... ¿Cómo se hace eso? Claro, es que justamente uno de los roles fundamentales, en este caso de los padres, es ser responsables, porque, responsables de empujar al adolescente a cierta autonomía, pero en realidad es una semi-autonomía, no es una autonomía propiamente dicha, porque todavía está en un espacio transicional en donde todavía necesita de un adulto responsable, sí, justamente que no sé si el tema es controlar, pero sí estar ahí disponible, sí, sobre todo brindar disponibilidad para cuando el adolescente pueda necesitar del adulto, sí. Pero no hay que hacer como un seguimiento, por ejemplo, a ver más o menos qué está haciendo mi hijo, qué no está haciendo esto. Sí, y sobre todo si se puede también dialogar de los riesgos hoy en día, sí, porque por ejemplo, en las conductas de esto que hablábamos de riesgo el otro día, poder decirle al adolescente qué es lo riesgoso hoy en día, cuáles son las consecuencias, qué le puede pasar, ¿sí? Desde ese lugar, sí, acompañar al adolescente. Y volvemos a lo anterior, ¿cuáles son las dificultades que tiene hoy un adulto para poder acompañar a un adolescente? Bueno, hoy en día nos encontramos frente a diversas, dificultades de los padres a la hora de acompañar al adolescente y sobre todo en la actualidad, ¿sí? Porque la actualidad y sobre todo con esta cuestión del avance de la tecnología y demás, nos
implica a los adultos repensar nuestro lugar de cómo acompañamos al adolescente y qué herramientas le brindamos para enfrentar la actualidad, el mundo de hoy, ¿sí? Y bueno, y ahí es donde entramos en todas estas dificultades, digo, que tienen muchas veces los padres o progenitores. Por ejemplo, hay ciertos padres que son padres todavía adolescentes, que todavía están transitando la adolescencia, por ejemplo, parentalidades jóvenes, ¿sí? En donde se complica por ahí sostener al adolescente porque, por ejemplo, los padres necesitan ya sostén. Después todo lo que son la exposición digital de hoy en día, por ejemplo, sí, vemos los streamers que dan consejos de crianza, vemos a las actrices que cuentan sobre cómo crían a sus hijos, y los padres muchas veces en ese exceso de información digital, sí, a través de los medios masivos de comunicación, se basa en esto de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto a la hora de criar. Claro, en lugar de ir con un profesional, miran, como decíamos ayer, también hablamos de los antivacunas, que la gente por ahí se forma con influencer, o se forma con un podcast, dice, así tengo que ir, porque lo escuché en un podcast, lo escuché a alguien que no sé ni quién es, no sé qué formación tiene, y me guío por eso que me está diciendo ese alguien que repito, no sabemos qué formación tiene, ¿no? Exactamente, y aparte o sea, eso lo ponemos como un riesgo. Claro, y se borra un poco la singularidad justamente de los padres, de ver cuáles son sus miedos, sus angustias, desde qué lugar crían a ese hijo, ¿sí? Se borra como esa singularidad, de cómo son padres ellos mismos, ¿sí? A ver, eso sería, por ejemplo, si yo tuve una experiencia que no fue buena para mí, yo trato de hacer todo lo distinto. Si yo tuve un padre que fue muy autoritario, trato de ser lo contrario con mi hijo. Bueno, ahí muchas veces. Claro, eso, ¿no? ahí muchas veces hay dificultades para acompañar al adolescente, en el sentido de que muchas veces los padres se ponen en el lugar de amigos, sí, ¿no? Y quedan como los hijos huérfanos, digamos, en realidad. Porque al ponerse a la par en una relación de amigos, es como que hay una crianza más libre, ¿sí? Más como que no hay prohibiciones, se borran un poco lo que son las privaciones. Entonces el adolescente empieza como a estar como desamparado de alguna manera, ¿sí? En una época en donde todavía necesita de ese sostén, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nos encontramos, por ejemplo, frente a esta dificultad de poner ciertos límites al adolescente, ¿sí? Justamente por esa razón, porque a veces hay padres que quieren modificar la crianza porque tuvieron padres severos y demás, entonces, bueno, tienen como esta crianza libre. Y les cuesta, ¿sí?, poner límites. Exactamente. No, porque no me gusta, porque no quiero que se sienta mal, porque no quiero que se ofendan. Bueno, ¿y qué rol juegan las instituciones en todo esto? Bueno, a ver, las instituciones hoy en día, y también como lo hablábamos antes, hay como una destitución del lugar, hay como una desacreditación del lugar de las instituciones escolares, de los colegios, de los profesores, ¿sí? Porque bueno, hoy en día, ya no tiene el mismo lugar que tenía antes, ¿sí? Hoy en día, bueno, la tecnología ocupa gran parte de lo que es el saber que tal vez antes lo ocupaba la escuela, el colegio y los profesores, ¿sí? Pero, sin embargo, las instituciones escolares, cumplen un rol fundamental, ¿sí? Que, bueno, más allá de la transmisión de conocimientos, que es el humanizar al adolescente, ¿sí? A ver, ¿cómo sería eso? Humanizar al adolescente es que el adolescente pueda tener cierto respeto y cierta visión del otro, ¿sí? Porque hoy en día estamos en una sociedad muy individualista, ¿sí? En donde no se tiene en cuenta al otro. Entonces, la escuela es como ese lugar en donde se desarrolla también la socialización y hace que el adolescente pueda justamente socializar y a la vez tener en cuenta al otro, ¿sí? No solo el afecto hacia sí mismo, sino el afecto hacia otro, ¿sí? Y bueno, todo lo que tenga que ver con cómo se desarrolla ese adolescente, su desarrollo académico y demás, sí, pero sobre todo en esta cuestión también a veces de cuidado y de protección también cumple la función que muchas veces, las familias no cumplen esa función en el adolescente. Entonces el colegio viene a ser como ese otro lugar que contiene y sostiene justamente al adolescente. A veces un profesor, el adolescente crea la figura paterna, ponerle en una institución, en un profesor, en un maestro,
porque yo lo veo muy de seguido eso, o sea, de chicos que tienen confianza con quizás si se animan a decirle cosas que a los padres no, después el profesor le cita a los padres y le dice, mirá, está pasando esto, pero ¿por qué crees eso? Porque en la casa no le prestan la oreja, ¿qué crees que pasa ahí? Claro, porque la institución justamente viene a ocupar ese lugar que tal vez a veces en algunas familias no hay como ese sostén y ese acompañamiento, entonces la escuela viene a ocupar ese lugar, ¿sí? O los profesores en este caso, ¿sí? Si llegan a empatizar con los adolescentes. Sí, pero sí, es muy importante el rol de las instituciones hoy en día. Y sobre todo también, bueno, que estamos hablando también esto de la tecnología, ¿no? La era tecnológica, no desacreditar tampoco eso, sí, sino que incluir también eso hoy en día. Sí, de claro, la actualidad. pero buscar tratar de buscar las herramientas correctas y adecuadas en esta era de la información, donde tenés sobrecarga de información que te viene de todos lados. Exacto. Por ahí es, no sé, yo papá, voy a tu consultorio y le digo, ¿qué puedo escuchar para...? A mí me costó muchísimo porque yo no me crié con la tecnología y mi hija que ya, pasó la adolescencia, en la adolescencia explotó esto de las redes sociales, el celular y la tecnología, y me costó adaptarme a que era una nueva era y que también formaba parte de mi educación, educarme yo para poder educar a ella. La verdad que... Claro, pero por ejemplo, a ver, yo me imagino que lo más sano sería hablar con vos, ponele, y que vos me digas, mirá, si vos querés escuchar algo que tenga que ver con esto, y me guías vos, que vos conocés de dónde buscar la información. Pero si yo agarro, no sé, un podcast de no sé quién persona, y capaz que me pueda hacer más daño de lo que me pueda aportar, que me desinforma. Claro. Y después ya te salgo a cuestionar a vos, Roy, y te digo, no es así lo que estás diciendo, porque me lo dijo un tipo en un podcast que no sé si se entiende la idea. Sí, muchas veces el psicólogo también ocupa ese lugar de tercero, sí, que media entre lo que es la relación de padres y los hijos, y que también, acompaña, y acompañamos, no solo al adolescente, sino también a la familia, ¿no? En esto, pero... ¿Sabes qué me gustaría que hablemos no sé si en la próxima o cuando vos dispongas, sobre las frustraciones en el adolescente? ¿Cómo podríamos nosotros como papá, o incluso como docentes, o como abuelos, como el que fuera, o como adultos responsables, preparar al adolescente para las frustraciones de la vida? Está bueno lo que decís, prepararlo. No se evitan las frustraciones, ¿eh? Las frustraciones son parte de la vida. Están en todo. Viste que antes decía, no te frustre, no. Te vas a frustrar. El tema es cómo manejás, cómo administras el adolescente su frustración. Claro, o sea, prepararlo para algo que va a ser inminente y que va a pasar. Claro. Eso ya desde niño, en realidad, ¿sí? Y sobre todo, a ver, esto también de la rebeldía adolescente, que tampoco es algo que se puede evitar. Por eso un poco también el acompañamiento, esperando un poco que haya esto del adolescente, ¿sí? Pero sin embargo estar presente. Claro. Y si me dejás, Esteban, obvio, tengo un pequeño párrafo que lo vi en redes sociales y me pareció muy lindo para compartirlo, resumiendo un poco lo que hablamos hoy. Dale. ¿Sí? Y dice así, acompañar a un adolescente es aceptar el dolor de no entenderlo todo, es aprender a amar sin garantías, a sostener sin controlar, es mirar sus cambios sin asustarse, sabiendo que cada ida y vuelta, cada silencio o distancia no es un rechazo, es el lenguaje con el que está buscando quién es, y ahí, en medio de su confusión, el adulto que no huye, el que se queda, escucha y confía, se vuelve la brújula más silenciosa y poderosa que un hijo puede tener. Perfecto, qué grande. Bueno, pero vos sabés cuál es la información correcta también para eso. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes, chicos. Un placer siempre tenerte acá con nosotros.